La Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Ministerio del Interior han publicado un borrador de decreto que contiene lo que se aspira a que sea la política pública de inclusión de la comunidad LGBTI. Ese borrador de decreto estará publicado en la página web del Ministerio del Interior hasta el 28 de febrero. Y lo que buscamos es que los miembros de la comunidad LGBTI lo lean y nos escriban a través de un correo electrónico que está previsto en la página web sus observaciones sobre ese decreto. ¿Qué contiene el decreto? Fundamentalmente lo que hace este decreto es ordenar, compilar las diferentes órdenes que la Corte Constitucional ha dado en materia de inclusión y de acciones afirmativas para la comunidad LGBTI. En ese decreto estamos planteando la creación de una comisión intersectorial al más alto nivel, conformada por los ministros del Interior, de Justicia, por la dirección del ICBF, por la Policía Nacional, y esta instancia tendrá la función de coordinar la política para la comunidad LGBTI, de hacerle un seguimiento a la misma. Y de manera particular, el decreto consagra órdenes muy importantes como aquellas relacionadas con los manuales de convivencia en las instituciones educativas. Ustedes recordarán que Sergio Urrego se suicidó como consecuencia del matoneo, de la discriminación que vivía en la institución educativa en donde él estudiaba. Este decreto establece la obligación para las instituciones educativas de fijar como una falta de carácter disciplinario la discriminación por orientación sexual. En este mismo decreto se le está ordenando a la Superintendencia Nacional de Salud establecer los protocolos para que en las instituciones de salud exista una atención con enfoque diferencial a los miembros de la comunidad LGBTI. El borrador de decreto también crea una serie de órdenes para el IMPEC, de tal manera que la formación de los guardianes del IMPEC se haga teniendo en cuenta el enfoque diferencial para darle un tratamiento en esas condiciones a los miembros de la comunidad LGBTI que llegasen a ser privados de la libertad, y también se le dan órdenes a la unidad de reparación a las víctimas para que le haga un acompañamiento con enfoque diferencial a las víctimas que hagan parte de la comunidad LGBTI. El decreto, el borrador de decreto, en su primera página establece una especie de glosario en el que se transcriben las definiciones de qué es una persona, qué significa una persona lesbiana, qué significa una persona gay, qué significa una persona transgenerista, qué significa una persona intersexual, de tal manera que todas las instituciones, como las educativas, como las de salud, como el IMPEC, como la fuerza pública, tengan absolutamente claro cuál es el alcance de esta condición de género, de esta condición de orientación sexual, de suerte que se les pueda dar un tratamiento digno y en consideración también a su condición. Consejero, ¿eso quiere decir que existirán cárceles o centros de reclusión especializados para personas LGTBI o van a separar el personal? ¿Cómo va a funcionar a nivel penitenciario el decreto? Bueno, a nivel penitenciario el decreto lo que plantea es que los guardianes del IMPEC deben ser formados de tal manera que se trate con enfoque diferencial a los miembros de la comunidad LGBTI. Por el momento no se está pensando en patios especiales, pero sí que exista un enfoque diferencial en el tratamiento. De la misma manera se le da esa orden a la Superintendencia Nacional de Salud para que establezca los protocolos. Los médicos o en general los profesionales de la salud, cuando atienden a una persona, deben saber cuáles son las diferentes categorías de los miembros de la comunidad LGBTI y tratarlos con un enfoque diferencial en consideración a esas categorías. Lo que sucede hoy en Colombia es que muchas personas que interactúan con miembros de la comunidad LGBTI en la garantía de sus derechos, como los derechos a la salud, a la educación, no tienen un conocimiento de cómo se les debe dar un trato diferencial. Este decreto lo que establece son una serie de órdenes para que unos protocolos en cada una de las instituciones definan
cuál es la manera adecuada y por supuesto con enfoque diferencial para tratarlos. Doctor Guillermo Rivera, por ejemplo, en el caso de las instituciones educativas, ¿qué tipo de sanciones se prevén para, digamos, los directivos de las instituciones educativas, como lo que ocurrió con el caso de Sergio Urrego, si incumplen las pautas que va a emitir este decreto? Y por otro lado, si nos explica, por favor, cómo se va a tratar a las víctimas del conflicto armado que hacen parte de la comunidad LGBTI que incluye este decreto. Bueno, frente a los manuales de convivencia, lo que plantea el borrador de decreto es que tiene que ser una falta disciplinaria la discriminación por orientación sexual y que esa falta disciplinaria pues tendrá que ser sancionada con las medidas sancionatorias que se establecen en los manuales de convivencia, que pueden ir desde las amonestaciones hasta las expulsiones, bien de estudiantes o bien de directivos o bien de profesores de las diferentes instituciones educativas. Las faltas, como ocurre en todos aquellos códigos, se establecen de menor a mayor, dependiendo de la gravedad de la falta, pues se asignará la sanción. Lo importante es que la discriminación por orientación sexual sea considerada una falta disciplinaria en todas las instituciones educativas y que el Ministerio de Educación sea vigilante de que todas las instituciones educativas en sus manuales de convivencia incluyan como falta disciplinaria la discriminación por orientación sexual y que a esa falta disciplinaria se le asignen también las respectivas sanciones. Y en cuanto a las víctimas del conflicto armado que pertenezcan a la comunidad LGBTI, lo que el borrador de decreto establece es que tendrán un acompañamiento especial. Esto significa que profesionales de la salud, profesionales de la psicología, deberán hacerle un acompañamiento en toda su ruta de reparación a aquellas víctimas que hacen parte de la comunidad LGBTI. Hoy ese enfoque diferencial se está desarrollando para los niños, para las mujeres. El propósito de este borrador de decreto es que lo mismo ocurra para los miembros de la comunidad LGBTI. Digamos que la clave de este decreto es que la comunidad LGBTI hace parte de una obligación, los miembros de la comunidad LGBTI tienen que ser atendidos por las instituciones del Estado con un enfoque diferencial. La clave del decreto es el enfoque diferencial en favor de la comunidad LGBTI y las acciones afirmativas en favor de la comunidad LGBTI. Y queremos que esta sea una política pública construida con la comunidad LGBTI, por eso este decreto se ha publicado en la página web y estamos invitando a los miembros de la comunidad LGBTI a que lo lean y a que nos escriban sus observaciones, sus dudas para enriquecer este borrador. Doctor, cambiando de tema un poco, está puesto sobre la agenda los niños que se están muriendo de hambre en La Guajira por desnutrición. ¿Cuáles son las medidas que se están adoptando desde, por supuesto, su oficina, pero también desde el Gobierno Nacional para poder enfrentar esta crisis? Bueno, en la Presidencia de la República existe una oficina que está coordinando todas las acciones interinstitucionales para atender el drama que se está viviendo en La Guajira. La complejidad de este drama obliga a que todos actuemos y estamos actuando en esa perspectiva interinstitucional. Mañana, a la mitad de la mañana, vamos a tener una reunión de coordinación y de evaluación de las diferentes acciones que están adelantando varias de las instituciones del orden nacional. Estas actuaciones del Gobierno Nacional se vienen adelantando de tiempo atrás. Son acciones que desarrolla el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que desarrolla el Ministerio de Vivienda a través del Viceministerio de Aguas, que desarrollamos también desde la Consejería Presidencial de Derechos Humanos, que desarrolla el Departamento de la Prosperidad Social, y seguramente mañana al final de esa reunión podemos entregar un balance pormenorizado de cada una de las acciones que se están adelantando en La Guajira y de cada una de las acciones que vamos a adelantar en el inmediato futuro. Se cumplieron, consejero, 2 meses desde que se pusieron las medidas cautelares por parte de la CIDH para atender esta grave situación allí en La Guajira. ¿Qué se ha hecho desde entonces? ¿Se ha habido algún avance frente a ese tema? Sí, mañana justamente vamos a hacer una evaluación
en el marco de las medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y el viernes tenemos una reunión en la Cancillería en la que va a participar el propio peticionario de esas medidas cautelares. La Comisión Interamericana ordena que cuando existan medidas cautelares se desarrollen reuniones periódicas con los peticionarios y se les presenten informes del estado del arte, del avance de las acciones del Estado para darle cumplimiento a esas medidas cautelares. Por esa razón, mañana ustedes podrán conocer un informe luego de esa reunión interinstitucional, y el día viernes, a través de la Cancillería, que es la entidad competente para coordinar las acciones en cumplimiento de las medidas cautelares, se conocerá también el avance de las mismas. Bueno, muchas gracias.